Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias. En los últimos 15 años, los centros económicos de producción del país han cambiado, pero sin embargo, la red vial y ferroviaria del país sigue siendo aquella que coincide toda en Montevideo hacia distintos lugares del interior. Hace 15 años el puerto de Nueva Palmira no tenía el movimiento que ahora tiene, no teníamos UPM, no teníamos Montes del Plata. ¿Qué cambios son necesarios para adaptar el país a esta nueva realidad? Bueno, es cierto, el país ha cambiado y ha cambiado mucho. Y no solo el país en general. Montevideo ha cambiado mucho. Canelones ha cambiado mucho. Y estamos atrasados. Hay muchos ejemplos que podríamos compartir que demuestran de que tenemos que procurar dar respuestas a fenómenos que no están bien resueltos o suficientemente resueltos. Pero creo que esa debe ser un poco la historia de prácticamente todas las ciudades. El Uruguay tiene algunos desafíos, necesita hacer esfuerzos para planificar la respuesta a los niveles de desarrollo que ha conquistado y procurar también adelantarse mirando hacia el futuro. Tenemos que actuar y trabajar mucho para dar respuestas al presente, pero tenemos que soñar y imaginar y prepararnos para dejar un país mejor de aquí 20 años, de aquí 30 años, de aquí 50 años. Usted sabe, usted hablaba de ferrocarriles, hablaba de carreteras, hablaba de puertos. Usted sabe que el puerto de Montevideo, que tiene más de 100 años, los muelles históricos, que siguen siendo la mayor parte del puerto de Montevideo, tiene bastante más de 100 años, y en aquel entonces hubo toda una discusión en el Uruguay y en Montevideo sobre si los muelles esos eran adecuados o no, si no era un derroche, una exageración, una construcción de ese tipo. Y gracias a esa visión y esa audacia de quienes llevaron adelante aquellas obras donde se sustituían los muelles de madera por estos primeros muelles de mampostería, hormigón y piedra, ha permitido que el Uruguay en buena medida pueda abordar ese crecimiento al cual usted hacía mención. Nosotros tenemos la obligación de darle respuestas a las necesidades de hoy, pero también dejar avances, soñar avances y concretar lo posible para los uruguayos que van a estar dentro de 50, 60, 100 años. ¿Por qué tanto conflicto en el gobierno a tan solo 6 meses de comenzado el periodo? Conflictos en el gobierno. Sí. Yo creo que hubo algunos cambios en el humor de los uruguayos y algunos cambios expresan un nerviosismo, una inmediatez que no se justifica racionalmente, que como dice usted, hay presentes elementos de ansiedad y nerviosismo en la sociedad y un cambio de humor de aquella población que pasó un verano de alegría, ustedes no sé si pudieron apreciar el optimismo, la vitalidad que tenía esa sociedad de este verano, de enero, febrero. Y bueno, cambió que si bien todos hablábamos de dificultades a nivel de la economía mundial, y desde hace bastante tiempo todos hablábamos de que nuestros grandes vecinos tenían dificultades, se empezaron a percibir en concreto
las consecuencias de esos problemas económicos mundiales, de algunos cambios que ha habido en la economía mundial últimamente y que no son lo más convenientes para la economía del Uruguay, y también empezó a sufrirse las consecuencias de las complicaciones en Argentina y en Brasil, fundamentalmente en Brasil. Y eso generó una suerte de inquietud, de nerviosismo, de impaciencia, de intransigencia, y yo digo un poquito de temor. Temor que se alimenta además con el mismo temor. ¿Temor adentro del gobierno también? No, no creo que adentro del gobierno, porque por lo menos la información que manejamos hablan de un país que a pesar de las dificultades sigue creciendo. Entonces el gobierno no lo transmite tan bien a la sociedad. Yo creo que ahí sí podemos tener dificultades en transmitirlo, pero además se agregan algunos elementos. Primero que todos disfrutan de que las cosas anden bien, pero nadie quiere vivir las consecuencias de dificultades y defectos de esas dificultades. Yo le podría poner un ejemplo que esta tarde, conversando en el propio Ministerio de Transporte, yo mencionaba. Hay actividades, por ejemplo el transporte de carga, que ha tenido un crecimiento extraordinario, que han crecido el número de unidades, que se fortaleció económicamente el sector y que dentro de ese sector crecieron y se desarrollaron empresas. Bueno, es indudable que en este momento no estamos atravesando el momento óptimo y por lo tanto hay algunas restricciones en cuanto a los volúmenes de carga, que si bien son muy importantes si los comparamos con hace 10 años, han tenido una cierta merma respecto a los últimos tiempos. Y eso ya ha generado en algunos sectores la demanda de la participación del Estado para regular, para impedir que se siga creciendo o para que se asegure la rentabilidad de determinadas operaciones que fueron no rentables, muy rentables en los últimos 10 años y que en estas circunstancias se complican. Yo le puedo poner otro ejemplo. Yo prácticamente, la mayor parte de mi vida, la viví en épocas donde uno de los paseos tradicionales de los uruguayos era ir a buscar ticholos a la frontera, y junto con los ticholos siempre venía algún paquetito, alguna otra cosa. Hace algunos años esa situación se revirtió, pero por única vez en lo que es la historia de mi vida. Sin embargo, ahora, hace unos meses, volvimos a la situación anterior y ya se generan una serie de nerviosismos legítimos, porque claro, a nadie le gusta tener dificultades, a nadie le gusta que su trabajo esté en riesgo, a nadie le gusta que se le haga difícil lograr utilidades. Ahora, no es que Tabaré Vázquez ya no ordene el cuadro como en su primera presidencia. El cuadro en buena medida es el mismo, muy parecido, y las reglas de juego del funcionamiento son las mismas. Pero había menos ruidos. Bueno, pero los ruidos no los hace Tabaré Vázquez. Los ruidos son consecuencia de estos elementos de nerviosismo que están presentes en la sociedad, que son una realidad que hay que tomar en cuenta, porque lo peor que nos puede pasar es no ver la realidad, no ver las cosas tal como son. Esto existe. Y bueno, el presidente podrá tener más o menos aciertos en cuanto a las propuestas que permiten orientar el camino, pero está claramente establecido cuál es el programa, cuáles son los objetivos que están dentro de ese programa, cuál es el respaldo que el gobierno de Tabaré Vázquez siempre buscó para llevar adelante ese programa. ¿Pudo haber sucedido que el Frente Amplio haya dejado solo al presidente, por ejemplo, cuando el decreto de esencialidad de la educación?
¿O con el Tiza? No, los dos ejemplos no son lo mismo, son situaciones diferentes, ¿verdad? Yo creo que Vamos con la esencialidad. ¿Usted cree que ahí lo dejó solo el Frente Amplio, al presidente? yo creo que cuando uno forma parte de un equipo, cuando uno integra un equipo, un cuadro, una familia, en cualquier actividad de la vida, eh, en los momentos de dificultad, aún en los momentos donde pueda haber existido algún mal cálculo en cuanto a las circunstancias, en esos momentos es cuando más necesitamos expresar eso tan importante que es el apoyo, el cerrar filas, la solidaridad. Entonces calculó mal el presidente con la esencialidad. No, yo creo que era inexorable, todos lo veían venir y no solo eso, sino todos hemos visto que hay que separar lo que son los problemas de la enseñanza y el abordar la solución a los problemas que tienen un objetivo principal, que es preparar a nuestros niños y nuestros jóvenes de lo que son los que quieren aprovechar la coyuntura para pescar en río revuelto. ¿Lo dice por sectores como la plenaria de Amor y Justicia o el Y sindicato lo digo del por taxi? todos los que quieren pescar en río revuelto. Y acá podrá uno vestirse con la camiseta que quiera. Aún adentro del Frente Amplio. Podrá ponerse la camiseta que quiera, pero en los momentos donde se debe cerrar filas, bueno, hay que cerrar filas para llevar adelante no lo que se le ocurra a una persona, sino lo que está comprometido llevar adelante frente a la ciudadanía, aprobado por los organismos del Frente y dispuesto como un programa que nos comprometimos todos a defender. Usted habrá de conocer a muchos jóvenes de izquierda que tiraban piedras contra la policía en manifestaciones que se daban a fines de los 80 y a fines de los 90. ¿Qué diferencias hay entre aquellas piedras que se tiraban en su momento y estas que tiraron los manifestantes en el desalojo del Codicen? Porque aquellos no iban procesados por los gobiernos blancos y colorados y sin embargo ahora sí. Le pido una lectura política de esto, no una lectura judicial. Usted es joven, pero mire que antes del 80 y el 90 también se tiraron piedras. Sí, sí. Mire que Yo para ponerle un ejemplo de la democracia. Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante es muy anterior, ¿verdad? 83, por ahí también. Mucho ese antes cartel también, que se puso ¿verdad? frente al Del Parlamento. 60 Sí. y algo. Por lo tanto, en esos tiempos no solo hubo represión, también hubo muchos muertos. Liberarse no es del 90, liberarse es de aquella época, ¿verdad? Yo le quería poner un ejemplo de la democracia. Y por lo tanto, ahí está, por lo tanto hay que sacar bien las cuentas. Yo creo que no son el problema ni tirar una piedra, ni ocupar un lugar de estudio, porque hasta un viejo como yo alguna vez lo hicimos. Pero aquellas piedras no estaban tan otros. mal vistas como estas de ahora. No crea. Pero nadie iba procesado. Iba muerto. ¿Usted qué prefiere? ¿Liberarse? Lo llevamos. No, pero no es una cuestión de lo que yo prefiera, ¿eh? Estamos hablando de la democracia. ¿Pero de qué democracia? En aquel momento también se hablaba de la democracia. Del 85 para acá. Liberarse no murió. ¿Por qué del 85 para acá? Porque usted no conoce el 85 para adelante, para atrás. No, para poner un ejemplo comparable de gobiernos blancos y colorados y gobiernos del Frente Amplio. Escúcheme, lo que no había y quedó plenamente demostrado en las imágenes del Codicen, lo que no había adentro eran estudiantes. Está bien, pero yo le pregunto por lo que pasó afuera. Y lo que pasó afuera, usted habrá visto al Belinún que agarraba un tanque sobre su cabeza y que lo tiró contra la puerta del edificio y le pegó a uno de sus compañeros que estaba contra la puerta y lo derribó de un tancazo en la cabeza. Lo vi yo
y lo vio usted seguramente, porque los videos son los mismos que vimos todos. Quiere decir que las piedras son las mismas, ocupaciones siempre ha habido, pero hay actitudes y actitudes, hay situaciones y situaciones. En este momento no estaban discutiéndose muy preocupados por temas presupuestales, ni por instalar en el país opciones de izquierda. En ese momento lo que había, un gran desorden. Otro abombado declaró, ahí salió en los diarios, yo leo los diarios que escribe usted y que escriben los periodistas, ¿verdad?, que pasaba por ahí y como vio que había jaleo se puso a tirar piedras. Bueno, yo qué sé, está bien. ¿Sabe una cosa? Yo también tiré piedras en alguna oportunidad. Yo también fui reprimido. Pero nunca procesado. Y sabe una cosa, no, tuve 6 años, 50 días preso. Pero lo que nunca para ir a una manifestación o para ocupar en una huelga estudiantil un lugar de estudio, nunca sentí la necesidad de taparme la cara, porque al contrario, siempre cuando había una movilización sentía el orgullo de ser parte de esa movilización. Cuando para movilizarse, no sé por qué razón, hay que taparse la cara, hay que esconderse, hay que tirar de atrás, incluso a riesgo de herir a los propios compañeros, es porque las cosas no andan mal. Tenemos la obligación de saber cuándo en el acierto, en el error, se está defendiendo lo que uno siente y poniendo el pellejo en lo que uno defiende, y cuando lo que se está haciendo es generar ruido, vaya a saber con qué objetivo. Le invito a hacer una pausa. Según anunció el presidente Vázquez, del plan de inversiones de 12.000 millones de dólares para el Uruguay logístico, para ese proyecto, digamos, el 66% serán recursos del Estado y otro 33% lo aportarán privados. ¿Eso quiere decir que una tercera parte lleva un signo de interrogación en cuanto a su concreción? Bueno, yo puedo compartir eso, el signo de interrogación. Sí, es algo que hay que construir, algo que todavía no hemos logrado aplicar y que por lo tanto tenemos que tratar de lograrlo, pero no está asegurado. Depende del trabajo que se realice y que ese trabajo tenga éxito. Ahora, sin embargo, los proyectos de participación público-privada no fueron muy exitosos durante la administración anterior, no funcionaron como se esperaba, se pudo construir una cárcel y una ruta, pero poco más. No, todavía no se construyó. Bueno, una cárcel, aprobar la inversión, están digamos. avanzando. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que falla? ¿No se le ofrece al capital la rentabilidad que espera? No, yo creo que, como buen viejo que soy, en el año 2005, cuando llegamos al gobierno, el país venía de un momento difícil, se había creado un instrumento, que era la Corporación Vial del Uruguay. Y ese instrumento no había podido desarrollarse hasta el 2005. Pero tuvimos la oportunidad de trabajar con ese instrumento que estaba ahí, porque llevaba mucho tiempo buscar otras opciones, y logramos un éxito en cuanto al nivel de inversión que se logró concretar, y hay algunas obras que pudieron culminarse en ese tiempo, en ese periodo. En el periodo anterior se trabajó mucho
para crear este instrumento de la asociación público-privada, de la participación público-privada. Pero efectivamente la ley llevó mucho tiempo, el decreto reglamentario mucho tiempo, y en materia vial solo se pudo concretar un llamado ya al final del periodo. Y un poquito más avanzado, más adelantado, estuvo el proyecto de cárcel, pero que tiene muchos puntos donde se diferencia del por qué se proyecto insiste vial. en esta herramienta de las PPP? Y porque creo que después de ese aprendizaje es una opción que tenemos que tratar de concretar. ¿Por qué? Y porque el país tiene determinadas posibilidades, porque tiene determinados recursos propios, que son los que surgen de su propio Producto Bruto Interno, porque tiene determinada capacidad de endeudamiento, que es la que va a volcar seguramente para realizar inversiones en todas las áreas del presupuesto estatal, pero necesita niveles de inversión mayor. Y esos niveles de inversión mayor hay que salirlos a buscar ¿dónde? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están esos fondos? Y para salirlos a buscar hay que crear instrumentos. No es solo un problema de buena voluntad. Hay que dar instrumentos que permitan realizar las obras que se persiguen, pero que le den también garantías a quien hace la inversión que aspira a tener una rentabilidad. Y este es un mecanismo que está avanzado y no queremos perder 5 años más inventando otro mecanismo. Por lo tanto, vamos a recorrer este camino. ¿Cómo se explica que se anuncian inversiones por 12.000 millones y se frene una obra como el Antel Arena por 50, que luego se volvió a reiniciar? No, eso es otro tema. ¿Pero hubo desprolijidad en ese anuncio? No, lo que necesitamos es avanzar ordenadamente. El Uruguay no vale todo, ni basta con procurar hacer las cosas de cualquier modo, porque no bastan los anuncios. Los anuncios tienen que estar bien cimentados si queremos que alguna vez sean realidad. Usted habrá observado que yo he dicho muchas veces que no quiero tocar el bombo, que no quiero sembrar títulos para que salgan en la prensa y se conviertan en futuras frustraciones, porque creo que es una lección que todos los uruguayos tendríamos que haber aprendido. No basta con expresiones de buena voluntad, por más buena que esta voluntad sea. Ahora, otra es la actitud que ha tomado, por ejemplo, la ministra de Industria, Carolina Cose. Usted no agitará el bombo, pero ella recorrió las obras una y otra vez, se embanderó con este proyecto del Antel Arena. Y el Antel Arena va a existir y se va a concretar, pero se va a concretar en una estrategia donde tendrá que desarrollarse el conjunto del país, porque no vale de nada que el Uruguay resuelva un tema al más alto nivel, aun cuando lo resuelva, y tenga retrasos en otras áreas de la economía. No vale de nada que un programa de desarrollo tenga pleno éxito si no sirve para que realmente se desarrolle la economía del país en el conjunto de sus áreas. Y no hay desarrollo, por más crecimiento que tenga un sector, si no avanza justamente en armonía con el resto de la economía. Usted fue militante durante mucho tiempo en el Frente Amplio. ¿Fue correcta la decisión de salirse del TISA? Bueno, yo fui militante durante mucho tiempo y sigo siendo un militante del Frente Pero digo, Amplio. estaba en el plenario del Frente Amplio durante mucho tiempo, estuvo ahí. Pero nunca actué como juez, siempre actué como militante. ¿Dice que el plenario actuó como juez en el caso del TISA? No, digo que yo no soy quien para poder juzgar, porque usted me dice... Pero usted sabe, le preguntó su intuición, si estuvo bien o mal. No, tengo mi opinión. ¿Y cuál es su opinión? Y que sí, que es correcto. Le pongo un solo ejemplo. A ver. Uno de los capítulos que estaba en discusión en el TISA, donde el Uruguay
estaba analizando la posibilidad, era el transporte terrestre de pasajeros. El transporte terrestre. ¿A usted le parece que Uruguay puede discutir en el TISA, sin Argentina y sin Brasil, transporte terrestre? ¿Dónde vamos a ir con nuestro transporte terrestre si no es Argentina y Brasil? Le pongo un ejemplo. Por otro lado, en el área de transporte marítimo, sin embargo, Uruguay podía tener ventajas, podía tener beneficios. Lo analizamos uno y lo analizamos el otro. Pero el presidente de la República, desde un principio, cuando conocimos en qué consistía el TISA y cuáles eran las oportunidades que teníamos que analizar, dijo muy claro, tenemos que saber muy bien lo que es esto y tenemos que consultar a la fuerza política para que la fuerza política, habida cuenta que el programa del Frente Amplio no dice ni una palabra de esta, tome una decisión en esta materia. Y el Frente Amplio hizo el análisis y creo que yo y otros ministros participaron en ese intercambio. Y llegó a una conclusión. Una conclusión, Tal vez, perdón, que para el canciller no fue buena para Uruguay. tal vez yo puedo coincidir con el canciller en el sentido de que a veces lo cortés no quita lo valiente, que nosotros no teníamos por qué no haber participado en la profundización de los elementos que nos permitiera reunir la mayor cantidad de información respecto a las perspectivas de ese organismo. No teníamos por qué levantarnos de la mesa exactamente en ese momento. Pero en cuanto al fondo del tema, sinceramente, yo creo que en la realidad del Uruguay la decisión tomada por el Frente Amplio, yo la comparto. ¿Hubo mala gestión en ANCAP, como sostiene el ministro de Economía, Danilo Astori? No conozco lo suficiente para dar una opinión. No tengo elementos suficientes. ¿Y no le llama la atención que el ministro de Economía y el vicepresidente Raúl Sendic discrepen tanto sobre la gestión en ANCAP, con los números de ANCAP? A mí lo que no solo me llama la atención, sino lo que no comparto, es que el ministro de Economía y el vicepresidente de la República discutan por los diarios. Pero que tengan diferencias me parece absolutamente legítimo y hasta puede ser saludable porque es la manera de aprender y poder sacar las mejores conclusiones. Lo que no me gusta es que lo hagan por los diarios. Es un striptease mediático, como decía Tabaré Vázquez en su momento. No. El título se lo pone usted. ¿Qué opinión tiene de la propuesta del PIT-CNT para un acuerdo de precios más prolongado, incluso con sanciones para aquellas empresas que remarquen? Yo creo que la inflación es un problema bien serio que tiene la economía y en este caso que tiene el Uruguay y que hay que procurar los mayores esfuerzos para controlarla en defensa de los ciudadanos y en defensa en particular de los asalariados. Pero mecanismos puede haber muchos que ayuden a eso, pero en general es muy difícil encorsetar en un instrumento las políticas que tienen una causa económica, una causa más profunda. Entonces yo no tengo comentario que hacer porque realmente no sé si puesto en la exigencia de hacer esfuerzos para controlar el proceso inflacionario, si tengo el conocimiento suficiente. Lo invito a hacer una nueva pausa. ¿Cómo no? ¿Qué resultados arrojó la auditoría que realizó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la transición, como es regla? Porque en su intervención ante la
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en el Parlamento habló varias veces de ordenar la casa. Bueno, tal vez la palabra ordenar es un término que a lo mejor uso en exceso, pero me resulta cómodo para llevar adelante una gestión, porque creo que debe ser ordenada una gestión al frente de cualquier actividad de gobierno y fundamentalmente en un ministerio tan amplio, tan complejo como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Permanentemente estoy trabajando en eso. Pero eso no quiere decir que haya encontrado desorden de la gestión de Pintado. Yo no creo no haber dicho eso. Yo lo que digo es que permanentemente hay que procurar utilizar de la manera más conveniente las posibilidades, los recursos, los medios materiales y humanos que uno dispone. Y eso es ordenar. Usted ha dicho que el ferrocarril nunca va a ser el principal medio de transporte en el Uruguay. Ahora, eso contrasta un poco con el entusiasmo inicial que hubo en recuperar el tren durante el gobierno de Mujica. La pregunta es, ¿el país está condenado, digamos, al transporte carretero como principal alternativa? Bueno, depende de a lo que usted se refiera con eso de condenado, pero yo iría un poco más lejos. El planeta está condenado a que el transporte, los mayores volúmenes de transporte van a ser marítimos, que el transporte carretero va a ser en general superior al transporte ferroviario en volúmenes, que hay otras formas de transporte que tenemos que desarrollar y que se están desarrollando en el mundo, como son fluviales y aéreos, pero eso es un elemento de la realidad. Cuando acá vino el ferrocarril, Sí. el ferrocarril era el principal y casi único medio de transporte de carga y de encomienda. Y de pasajeros. Y de pasajeros. Pero el mundo ha ido cambiando y se han incorporado otros modos. Ahora, ¿no cambió tanto Y entonces los ese programa del Frente Amplio que habla de desarrollar el transporte de pasajeros ferroviario? El transporte de pasajeros ferroviarios no es el objeto principal de la recuperación ferroviaria. Yo soy firme partidario de recuperar la actividad ferroviaria en materia de carga. En eso tiene un rol que jugar. Ese rol le va a permitir superar el volumen de carga que el ferrocarril en su historia nunca llevó. Superar incluso lo que llevaron los ferrocarriles cuando los administraban los ingleses. Pero aún superando estas marcas, nunca va a ser el mayor porcentaje de la carga que se va a seguir transportando por carretera en el Uruguay. ¿Quedó claro lo que le dije? Sí. Bueno, entonces yo soy partidario de hacer los máximos esfuerzos para la recuperación del ferrocarril de carga. Hay en algunos puntos del país, fundamentalmente en el área metropolitana, donde el ferrocarril de pasajeros puede cumplir un rol, puede ser una ayuda, pero también una ayuda. El ferrocarril, por distintas restricciones que la realidad le ha impuesto, no va a ser el principal medio de transporte ni de pasajeros en el área metropolitana y mucho menos de carga en la superficie del país. Bajo el criterio de que el que rompe paga, el programa del Frente Amplio habla de implementar una tasa de uso en el transporte de carga para destinarla al mantenimiento de las rutas. Tabaré Vázquez incluso habló en la campaña de cobrar a quienes más usen las rutas algunos peajes diferenciales. ¿Cómo se implementa esto? Y bueno, habrá que trabajar. A mí, en estas materias, usted sabe que yo lo he dicho muchas veces, no anuncios. Hay que crear los instrumentos
y después que estén pronto a aplicarlos. ¿Y cómo se cobra? ¿Y por qué me quiere hacer este ejercicio público? No, le Hay pregunto, digamos, cómo se hace para cobrar esto de que el que rompe paga, porque lo dice el programa del Frente Amplio. Y bueno, hay distintos modos y usted lo va a ir viendo, lo va a ir descubriendo. Pero no me gusta hacer anuncios cuando no está madura No está diseñado la esto situación. todavía. Bueno, digamos que no está suficientemente diseñado. Vázquez también habló en la campaña de un sistema de franjas para el pago del peaje según el uso. ¿Eso también lo está proyectando su cartera? No sé cuánto sabe Vázquez de estos temas, pero nosotros tenemos alguna idea sobre cómo organizar estos sistemas. ¿Es bueno para el servicio que se brinda que una empresa como Buquebus monopolice el transporte de pasajeros marítimo entre Buenos Aires y Montevideo? No, lo ideal en todos los órdenes es que haya una concurrencia de más de una empresa, que haya competencia. En algunos casos lo que pasa es que no depende de uno. Uno no puede, por mayor convencimiento que tenga, no puede salir a inventar empresas para que compitan. En el caso del transporte de ferry, no es la única empresa Buquebus. No, en Colonia, por ejemplo, usted habilitó a Colonia Express a competir. Exactamente. Ahora, ¿qué evaluación hace de las condiciones que se brindan en el transporte de pasajeros entre Colonia y Buenos Aires? Porque habrá escuchado que hay muchas críticas de los pasajeros que usan ese servicio. Bueno, ¿críticas de qué tipo? Y de la calidad del servicio que prestan empresas como Buquebus o Colonia Express. Bueno, no son exactamente igual, pero... Sí, pero las embarcaciones, el confort, la antigüedad de los barcos. No, los barcos están habilitados, hay algunos más viejos, pero hay algunas empresas que ofrecen un servicio de buen nivel, que admiten comparación con el mundo. Ojo. Con un costo más alto, digamos. Bueno, está bien. No estábamos hablando de las tarifas, estamos hablando de los servicios. Yo creo que sí, que hay un abanico de posibilidades en el Uruguay, hay otros cruces, en este momento hay algunas limitaciones en el cruce tradicional Carmelo Tigre, pero también está el cruce de Higueritas, Nueva Palmira a Tigre. Existen dos empresas compitiendo en Colonia, Buenos Aires, y Montevideo, Buenos Aires. La verdad que el nivel de calidad de los servicios yo creo que admiten comparación con los servicios que pueda usted encontrar en el mundo. Aunque es cierto que ha aumentado la demanda en una forma muy fuerte, de un modo muy fuerte, y eso ha generado una baja en la calidad del servicio. Que haya demasiado pasaje, que muchas veces en el afán de cumplir con un turno desborda o supera el determinado nivel de comodidad. ¿Y usted como ministro de Transporte va a apretar las clavijas para que mejore la calidad del servicio entre Colonia y Buenos Aires? Nosotros estamos permanentemente trabajando para que se generen ahí condiciones de competencia y desarrollo. Y estamos, por cierto, promoviendo y dispuestos a considerar nuevas alternativas que sumen oferta a lo que actualmente existe. Para habilitar una mejor competencia, digamos. Sí, el sistema de atención de los pasajeros en Colonia, si bien puede mejorarse, ha mejorado mucho y se puede catalogar como bueno. Y existen, sí, algunas modalidades que tal vez en el tiempo permita incorporar. Usted, como es exdirector de transporte de la Intendencia de Montevideo, ¿por dónde cree que pasa la mejora del transporte
en Montevideo en materia de confort, velocidad, tiempos, precio? Y va a tener que conversar, llamar acá, son los dueños de casa, invitar a las autoridades que en esa materia Pero usted estuvo ahí seguramente vendrán el plan. en Bueno, transporte de la pero Intendencia yo mucho soy tiempo, sabe de eso. yo soy el pasado. ¿Por qué no habla un poquito con el presente? Pero dicen que los viejos también son más sabios. Bueno, algunos viejos son sabios, pero no todos. No solo basta con ser viejo. La solución para Montevideo, se lo pregunto así, ¿va por el lado de los buses de transporte rápido? Le voy a contestar con un término que usted me reprochó hace unos A ver. minutos. Yo creo que necesita ordenarse el sistema de transporte de Montevideo. Lo ve desordenado. Ahí sí que ve desorden, Yo entonces. creo que perdió la oportunidad de acompañar la transformación que ha tenido Montevideo. Porque aunque no creció sustancialmente el número de ciudadanos de Montevideo, sin embargo, en el año 90, el 80% de los pasajeros de las distintas líneas de Montevideo iban a Plaza Independencia Aduana. Ahí se concentraba, en el centro y la Ciudad Vieja, se concentraba prácticamente los destinos y orígenes de toda la población que viajaba en el sistema de transporte. Que en aquel entonces más que duplicaba el número de pasajeros del servicio de transporte por ómnibus que actualmente existe. La ciudad fue desplazando su población. La propia Ciudad Vieja, el Cordón, la Aguada, Reducto, tienen menos población, porque esa población se fue redistribuyendo en zonas más periféricas y fundamentalmente son parte de lo que constituyen la ciudad de la costa. Y sin embargo, los servicios de transporte en Montevideo igual en un porcentaje muy importante siguen yendo O sea que está a la anquilosado. ciudad. No, no está anquilosado. Hubo transformaciones, sí, pero fue mucho más acelerado el reordenamiento de la ciudad y de la población y el crecimiento de las áreas metropolitanas que lo que ha sido las medidas que se tomaron para la organización del sistema de transporte. Y eso tuvo una consecuencia, que si bien la población sustancialmente no creció en número, sí creció el número de unidades que cumplen servicios en el área metropolitana, excesivamente. No solo el número de kilómetros, sino el número de unidades. Y las unidades que circulan significan un costo. Y ese costo es parte de una ecuación que solo se puede pagar con boletos o con subsidios. Entonces, ¿Y qué planes tiene el hay que Ministerio de ordenar. Transporte para la reforma en el área metropolitana, en esa conexión entre Montevideo y Canelones? Nosotros hace 10 años propusimos un sistema metropolitano de transporte con un consorcio integrado por las intendencias y por el Ministerio que regule, organice y administren todo el sistema de transporte metropolitano. Pero esto, para que funcione, tiene que ser aceptado por los gobiernos departamentales. Y no fue aceptado. Los gobiernos departamentales tienen competencias, potestades que le da la Constitución de la República y bueno, y si no están dispuestos a renunciar a estas competencias, es muy difícil que haya una autoridad metropolitana
porque los distintos sistemas dependen de las intendencias respectivas. O sea que no vamos a tener una solución para el transporte entre Montevideo y Canelones en el corto plazo. Yo soy un poco escéptico porque yo estoy convencido de la ventaja que este sistema tendría para el mejor aprovechamiento de los instrumentos. Pero también está convencido de la resistencia Pero que estoy genera. convencido de que la defensa de las autonomías tiene un enorme peso y además yo comprendo que los señores intendentes tengan que ser muy cuidadosos antes de renunciar a una competencia de este tipo, porque no es solo de ellos, es también una competencia de la ciudadanía. ¿Es posible cambiar el tránsito, el transporte, digamos, de pasajeros en el área metropolitana sin enfrentar a los corporativismos del transporte? ¿Cuáles son los corporativismos del transporte? Y CUTSA, COPSA. Ellos resisten algunos cambios. Sí, pero son empresas permisarias. Sí, con peso. Vínculos políticos. Ahí Sí. está Salgado en presidencia. Bueno, sí, pero la verdad es que yo en su momento, cuando nos tocó administrar el sistema de transporte de Montevideo, no encontré esos obstáculos para realizar los cambios que en aquel momento se llevaron adelante, y no fueron chicos, porque eran momentos difíciles donde hubo que transformar empresas. Capaz que esos cambios coincidían con lo que querían las empresas. Bueno, capaz, no sé, yo como no estuve preguntándoles a las empresas, lo que sí llevamos adelante, lo que en buena medida habíamos aprendido en la Federación de Obreros del Transporte. Me parece que, por cierto, las cosas han cambiado ahora, pero no creo que sean las empresas las que impidan los cambios. Al contrario, desde luego, las empresas defienden sus espacios, defienden Atienden su sus juego. resultados y hacen bien en defender el puesto de trabajo de sus trabajadores, pero yo creo que van a estar dispuestas a recorrer el camino de las transformaciones y de los cambios en la medida que se les invite a participar. Víctor Rossi, ministro de Transporte, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Primera Vuelta. Bueno, gracias a usted, que a estas horas de la noche y sin consideración para un hombre de avanzada edad me ha torturado con preguntas de las más diversas. Buenas noches. Bueno.